Muy bien, doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver la guía de banqueo de hematología, ¿correcto? Muy bien, en este caso clínico de anemia megaloblástica. Veamos, un paciente mujer de 60 años con antecedente de gastritis crónica, gastrectomía parcial, refiere cansancio intenso y que ha empeorado en los últimos 2 meses, dice, asociado a mareos y sensación de falta de aire, al caminar distancias cortas. También menciona entumecimiento y sensación de hormigueo en manos y pies, dato importante, ¿ok? Cardíaca está en 98, podemos decir que está en límite superior, la presión arterial 130/80, respiratoria 18 y temperatura 36,5, lo cual está aceptable. ¿Ok? Muy bien, palidez mucocutánea, lengua lisa y roja, dato importante, reflejos osteoteniosos disminuidos y alteración de la sensibilidad privatoria y propioceptiva. Tiene anemia, un BCM elevado, leucocitos bajos, plaquetas bajas. Y acá pues te mencionan neutrófilos polisegmentados y dato importante también, LDH elevado y bilirrubinas también directas elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico? Ok, bueno, ya sabemos que el diagnóstico es una anemia megaloblástica. Veamos cómo abordar este caso clínico. Muy bien, lo primero, doctores, que tenemos que ver es la edad. La edad nos apoya, porque suelen ser en pacientes mujeres y añosas, ¿correcto? Suele ser entre los 50 y 60 años los que nos mencionan en los casos clínicos, así que eso te puede apoyar al diagnóstico. Aunque no es obligatorio, no es tan necesario, ¿ok? El antecedente, acá sí hay un antecedente importante, doctores. Gastritis crónica y gastrectomía parcial. Esos antecedentes son muy importantes, ¿correcto? ¿Por qué, doctor? Porque el estómago que está con gastritis o al haber sufrido una gastrectomía está perdiendo lo que son las células parietales, ¿correcto? Las cuales, doctores, te van a brindar el factor intrínseco, el cual es importante para la absorción de vitamina B12. ¿Ok? Así que ese dato, por favor, búscalo en los casos clínicos. Refiere, dice, cansancio intenso, ¿ok? Que ha empeorado en los últimos 2 meses. Ok, veamos entonces. Para abordar este caso clínico, doctores, tenemos que recordar lo siguiente, ¿ok? Frente a una pregunta de hematología y que es de anemia, primero identifica signo de anemia. Te van a decir paciente que tiene cansancio, ¿correcto? Paciente que tiene fatiga, ¿ok? Paciente que tiene palidez, ¿ok? Taquicardia de repente o en límite superior de la normalidad, ¿ok? Fatiga, cansancio, que se agota rápidamente, eso te van a comentar en el caso clínico. Con eso tú identificas que es una anemia. ¿Qué anemia? No lo sé. Simplemente identifica que es un síndrome anémico, ¿correcto? Ahora, y este caso lo tiene claro, mira, tiene cansancio, ¿ok? Mareos, falta de aire, dice, al caminar distancias cortas, se cansa fácilmente, ¿ok? Y es más, por acá abajo te dicen que la hemoglobina está en rango de anemia, obviamente está bajo, ¿ok? Con eso ya estás pensando en que es una anemia. El siguiente paso para cualquier pregunta de anemia, doctores, es que tienes que buscar datos más específicos que te orienten a un tipo especial de anemia, en este caso de la anemia megaloblástica, ¿correcto? Ahora, antes de comenzar esto, recuerda que la anemia megaloblástica, lo voy a poner por acá, es un tipo de anemia macrocítica, ¿correcto? Doctor, ¿qué significa eso? Que su BCM está elevado, más de 100 femtolitros. Tú sabes que dentro de la macrocítica hay dos tipos, la que es megaloblástica y la no megaloblástica. ¿Correcto? Para no complicarnos, muy simple, megaloblástica es porque hay deficiencia o bien de B9 o bien de B12. ¿Correcto? Muy bien, listo. Entonces, cuando tú estás frente a una anemia, lo que tienes que hacer son buscar datos específicos. Ya sabes que es anemia, ahora busca datos específicos. Y para conocer eso, recordemos un poco la fisiopatología. Acá hay dos problemas. El síndrome megaloblástico, que puede ser causado tanto por deficiencia B9 y B12, o la mielosis funicular, ¿ok? Que eso es causado solamente por la deficiencia de B12. Este síndrome megaloblástico, doctores, te va a alterar la síntesis de ADN, datito, pregunta de examen, ¿correcto? Entonces, en tejidos que tienen alto recambio celular, por ejemplo, doctor, por ejemplo, la lengua,
¿ok? Vas a ver una glositis. Esa glositis de la anemia megaloblástica se llama glositis de Hunter. Te van a también mencionar afectación a nivel del estómago, gastritis atrófica, ¿ok? También, doctores, a la afectación de la médula ósea. Por eso te van a mencionar pancitopenia. Y mira, el paciente lo tiene. Te dice que tiene una lengua lisa roja. Eso tienes que buscar. ¿Qué más, doctor? También te dice que tiene leucopenia, mira, está en 3000, plaquetopenia y bueno, la anemia también, ¿ok? Además, por este síndrome megaloblástico, o sea, por la alteración de la síntesis de ADN, hay una anemia hemolítica, o sea, una hemólisis, más que anemia hemolítica, mejor vamos a poner una hemólisis, ¿correcto? Pero es una hemólisis intramedular, ¿ya? ¿Va a haber signos de hemólisis, doctor? Sí. Por ejemplo, la bilirrubina elevada, pero solamente levemente, al igual que el LDH elevado. O sea, te van a decir marcadores de hemólisis, pero leves, ¿ok? No tanto. También te pueden mencionar una ictericia leve, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí está la palidez también. Muy bien, entonces, esos datos tienes que identificar, ¿ya? Eso es tanto por B12 como por B9. Ahora, si a eso le sumas la mielosis funicular, es decir, la clínica neurológica, primero por alteración de los cordones posteriores, esta de acá, que luego se alteran los cordones blancos laterales, ¿ok? Es decir, primero aparece clínica vibratoria posicional, ¿ok? Que se aprecia principalmente a nivel de miembros inferiores, y luego clínica de primera motoneurona, o sea, de vía piramidal. Y por último, alteraciones mentales, es decir, encefalopatía. ¿Correcto? Ya, eso si te mencionan entonces más clínica neurológica, tienes que pensar en una anemia megaloblástica por deficiencia B12. Entonces rebobinemos. Ante este caso clínico de anemia, tienes que buscar signo de anemia. Así, signos generales, inespecíficos. Con eso dices que es una anemia, punto. Ahora búscale datos específicos. Si te mencionan esta clínica de megaloblastosis, la glositis de Hunter, la gastritis atrófica, la pancitopenia y los signos de hemólisis intramedular, entonces ya piensas en una anemia megaloblástica, ¿ok? Porque eso puede ser causado por B12 o por B9. Pero si a eso le sumas la clínica neurológica, ok, con eso ya dices que es por deficiencia de B12, ¿correcto? Muy bien. Ya llegamos al diagnóstico entonces, ¿ok? Pero doctor, ¿qué otras pruebas me pueden ayudar a mí? Ok, te pueden decir también que hay anemia, bueno, la macrocítica que suele ser leve, ¿ya? El BCM elevado, ahí está, mira, BCM 120, ¿ok? El HCM va a estar elevado, puede ser normal o elevado, bueno, generalmente elevado, ¿correcto? Muy bien, no te lo suelen poner eso, ¿ah? Por si acaso, más te suelen poner el BCM. El CHCM suele ser normal, el RDBW sí, recuerda, tanto en ferropénica como en megaloblástica, el RDBW va a estar elevado, ¿ya? Reticulocito va a estar bajo, obviamente porque hay con pancitopenia. Signos en lámina periférica, la macrocitosis ovalada o los macrocitos ovalados, y esto, muy importante, siempre te lo ponen, neutrófilos polisegmentados. Ahí está, ¿te das cuenta? Muy bien, y obviamente la plaquetopenia, la leucopenia, que te hablaría junto a la anemia de pancitopenia, ¿ya? Como te dije, puede haber signos de hemólisis, bilirrubina indirecta elevado, como te lo mencionan acá, ahí está, y el LDH, ¿ya? El test de Schilling, por si acaso, es una prueba para ver la causa de la deficiencia de B12, ¿ya? Doctor, ¿qué otra prueba tengo que hacer para el diagnóstico? Obviamente, la prueba que hay que hacer para el diagnóstico es el dosaje. Dosar lo que es la B9 y la B12. Con eso ya llegas al diagnóstico, ¿correcto? Ahora, ¿pero qué pasaría si hay duda entre B9 y B12? O sea, salen valores indeterminados. En ese caso, doctores, tienes que pedir el ácido metilmalónico y la homocisteína, en el cual si hay deficiencia por B12, ahí se elevan los dos. Pero si es deficiencia de B9, solamente se va a elevar la homocisteína. ¿Ya? Ese datito para cuando hay así valor indeterminado. ¿Ok? Doctor, ¿y la clínica neurológica lo mencionaron? Claro, acá está, mira. Entumecimiento y sensación de hormigueo en manos y pies. Ahí está la parestesias. También dice disminución en miembros inferiores de los reflejos osteotendinosos y alteración de la sensibilidad vibratoria posicional o propioceptiva. Ahí está. ¿Ok?
Entonces, no se olviden así abordar este caso clínico, por favor. La clave, obviamente, un buen diagnóstico diferencial es saber, pues, doctores, que no es solo por B9, ¿ok? Sino que es por deficiencia de B12. Ya te he dicho, esta B9 es sin clínica neurológica. En cambio, con B12 es con clínica neurológica, ¿correcto? Por eso la clave es la letra C. Anemia plástica hereditaria no tiene nada que ver acá, doctores, ¿ok? No es solo una pancitopenia, sino más. Tiene otras cosas más que nos hacen pensar en una megaloblástica, ¿ok? Muy bien. En esta pregunta de anemia ferropénica, veamos. Mujer de 25 años refiere cansancio, dice, debilidad progresiva durante los últimos 3 meses, que ha empeorado en las últimas semanas. Refiere que hace un año presenta menstruaciones abundantes, dato importante. La cardíaca está un poco elevada, la presión aceptable, al igual que la respiratoria y temperatura. Tiene coiloniquia, dato importante, fisuras en la comisura labial y una hemoglobina baja, 9. BCM también bajo, al igual que el HCM y el RDW elevado. ¿Qué pruebas solicitaría para confirmar el tipo de anemia que tiene? Obviamente estamos pensando en una anemia ferropénica, ¿ok? Doctor, ¿y cómo abordar esta pregunta? Ok, cuando tú estás frente a una pregunta de hematología y hay anemia o identificas que es una anemia, entonces tienes que seguir esta secuencia. Primero identifica los signos de anemia, los signos de síndrome anémico, ¿correcto? Como por ejemplo, doctor, palidez, ¿ok? Cansancio, te van a decir, cansancio, fatiga, no tolera el ejercicio, te pueden decir, la frecuencia cardíaca puede estar elevada, aunque no tanta, ¿ok? Pero sí puede estar elevada, o límite superior de la normalidad, ¿ok? Entonces tienes que identificar esto de acá, si hay o no hay síndrome anémico. Veamos el caso clínico. Dice cansancio, debilidad, ahí está, signo de síndrome anémico, ¿ok? ¿Qué más? La frecuencia cardíaca está en el límite superior de la normalidad. Entonces, con estos datos yo digo, hay anemia. Además, me lo confirma con la hemoglobina que está en valor de 9. Es una anemia, ¿ok? Ahora, el siguiente paso es buscar, doctores, el dato específico que te va a decir qué tipo de anemia es, ¿ok? Para ferropénica, ¿qué me va a decir? Te va a decir pica, o también te pueden decir comer hielo. Te van a decir glositis, ¿ok? Te van a decir síndrome de piernas inquietas, ¿ok? Te van a decir queilosis, esas fisuras a nivel de la comisura labial, coiloniquia, alopecia, escleras azules, también incluso un síndrome de Plummer-Vinson. Esos datos, doctores, te están diciendo que este tipo de anemia que tiene, con estos datos específicos, es una anemia ferropénica. Veamos el caso. ¿Te lo mencionan? Claro, ahí está, mira. Coiloniquia y las fisuras de la comisura labial. Listo, doctores. Esto me está orientando a que es una ferropénica. Así lo tienes que abordar. ¿Ok? Ahora, acá hay un antecedente importante que te están mencionando. ¿Qué cosa, doctor? Que ha tenido hace un año menstruaciones abundantes que duran 7 días. Ese dato es importante porque ahí te está diciendo la etiología de la anemia ferropénica. Recuerda, la anemia ferropénica, doctores, es un tipo de anemia microcítica hipocrómica, ¿correcto? Voy a ponerlo por acá. Es un tipo de anemia, o sea, hemoglobina baja, de tipo microcítica e hipocrómica, ¿correcto? Y recuerda que a nivel mundial es la número 1 más frecuente en el mundo, ¿correcto? La segunda más frecuente a nivel mundial es la anemia por enfermedad crónica. No te olvides, ¿ok? Ahora, este dato, como te mencioné al antecedente, te habla de las etiologías. Podemos recordar eso. La etiología lo podemos dividir en 4 grupos, ¿ok? Por ejemplo, la disminución del aporte. Por ejemplo, en pacientes desnutridos, en pacientes con anorexia nerviosa, ¿ok? Otro, aumento de las pérdidas. Otro, doctor, disminución de la absorción. Recuerda que normalmente se absorba a nivel de intestino delgado, para ser más exacto, duodeno y ayuno proximal. ¿Ok? Si hay un problema a ese nivel, no va a haber una adecuada absorción. Y también, que justo es la causa acá, también acá, aumento de las pérdidas
disminución del aporte, aumento de las pérdidas, que sería la causa acá por las menstruaciones, disminución de la absorción también, ¿correcto? Y aumento de las demandas, eso también. Por ejemplo, en pacientes lactantes y adolescentes, ¿ya? En embarazo también. Entonces acá te están mencionando un tipo de las etiologías, el aumento de las pérdidas, ¿ok? Muy bien. Ahora, doctor, ¿qué pruebas me ayudan a mí para el diagnóstico? Ok, vas a encontrar anemia, ahí está, hemoglobina baja. Microcítica hipocrómica, ¿qué significa eso? Que el BCM está bajo, menos de 80 femtolitros, y el HCM también está bajo, menos de 27 picogramos. ¿Y te lo dicen? Sí, mira, BCM menos de 80, 72, el CHCM, discúlpame, el HCM está en 22, menos de 27 picogramos también. Y el RDB al igual que en una anemia megaloblástica, va a estar elevado. Miren, 16%. ¿Ok? Normalmente eso es 10, 12%. ¿Ok? Muy bien. Los reticulocitos obviamente van a estar bajos porque no se produce. ¿Ok? La ferritina. Esta es la prueba, doctores, que tenemos que solicitar. ¿Por qué, doctor? Porque la ferritina es el primero que se va a alterar. Es decir, el depósito. Por eso es el más sensible y el primero para el diagnóstico. ¿Ok? Luego se va a alterar el nivel de hierro, o sea, la sideremia, y la capacidad de transfusión la capacidad de saturación de transferrina va a estar elevada y su porcentaje de saturación de transferrina va a estar bajo. Otra prueba es el PEL, la protoporfirina eritrocitaria libre, que también puede estar elevada. Y si le pides un AMO por ahí, que no es necesario, vas a ver ahí hierro en sideroblastos y en macrófagos bajo, obviamente porque no hay hierro. Los leucocitos pueden estar normales y las plaquetas pueden estar normales o elevadas, por si acaso. No tanto, ¿ok? Pero podría estar, ¿ok? Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué pruebas solicitamos para este tipo de anemia? Si estamos pensando en ferropénica, tenemos que pedir depósito. Y el depósito, recuerda que hay dos tipos, hemosiderina y ferritina. El mejor o más práctico es en la sangre, porque hemosiderina es en tejidos. Y en la sangre, doctor, ferritina. Entonces tenemos que pedir ferritina. ¿Ok? Test de Coombs, nada que ver. Esto es para anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Y el hierro sérico puede ser un buen diagnóstico diferencial ahí, o mejor dicho, un buen diferencial. ¿Por qué? Porque muchos se confunden. Esto no es lo primero que se altera, por eso no es la mejor prueba. La mejor es ferritina. Luego se altera el hierro. ¿Ok? Muy bien. Este es entonces un caso clínico de anemia ferropénica. Si te preguntan tratamiento, es primero de tratamiento de la causa. Lo primero. Segundo, manejar la anemia, o sea, la deficiencia de hierro. Darle hierro al paciente. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta, doctores, te dicen niño de 6 años en quien madre refiere que ha presentado fatiga progresiva, episodio de fiebre y epistaxis. Al examen tiene cardíaca 110, presión 160, respiratoria 22, temperatura febril 38, tiene palidez, petequias, equimosis, gingivorragia, adenopatías y visceromegalia. La hemoglobina está baja, los leucocitos están elevados, los neutrófilos 30% nada más y parece que todo fuera blastos. Y plaquetas en 30.000. Ya está. LDH elevado también. Y te dicen acá, ¿cuál es el método diagnóstico que solicitaría? Muy bien, doctores. Esta es una pregunta de leucemia aguda. Primero recordemos, doctores, que la leucemia, ¿ok? Aguda, acá está. ¿Por qué se llama leucemia, doctor? Porque es una neoplasia hematológica que nace en la médula ósea, ¿ok? Y yo digo aguda porque eso que está proliferando son los blastos, ¿ya? Ahora, este puede ser de dos estirpes, linfoide o puede ser mieloide, ¿ya? Si las células son de estirpe linfoide, será linfoide, y si son de estirpe mieloide, será mieloide. Muy bien. Ahora, en estos casos, doctores, ¿ok? La edad es importante. ¿Por qué, doctor? Porque generalmente para leucemias agudas te suelen presentar en pacientes niños. Recuerda, en niños. ¿Ok? Y segundo, doctores, te suelen presentar en adultos. Pero es más probable, más frecuente en niños. Es más, es la neoplasia más frecuente en pediatría. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es más frecuente en niños y en varones, por cierto. Ahora,
Si te preguntan en niños, ¿qué estirpe sería? Leucemia aguda linfoide, lo más probable. Y en adultos, lo más probable es que sea de estirpe mieloide. Más o menos esto suele ser más frecuente entre los 2 y 5 años de edad, en cambio esto en añosos, en mayores de 60 años. Entonces la edad es importante, te va a ayudar a decir, doctores, que es más probable en niños la aguda y de estirpe linfoide. Y ahí está el grupo etario, ¿ok? Bueno, aunque acá el caso es de 6 años, pero igual va por ahí, ¿ya? Muy bien. Ahora, en la presentación clínica, doctor, ¿cómo va a venir el paciente? Miren, cuando tú estás frente a una pregunta de hematología, si tú ves que hay, doctores, signos de anemia, ¿ok? Signos de plaquetopenia, ¿ok? Y signos de leucopenia, es decir, o de alteración de leucocitos. Leucopenia vamos a poner acá, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa, doctores? Si tú pides el hemograma, lo que vas a ver es lo siguiente. Vas a ver por esto una hemoglobina baja. Por esto vas a ver las plaquetas bajas, obviamente. Y por esto de acá, si bien los leucocitos normales están bajos, los anormales, es decir, las células neoplásicas, los blastos van a estar elevados. Si yo junto esto en un hemograma, probablemente te van a decir leucocitosis. Te pueden decir pancitopenia, o sea, la caída de las 3 series, o te pueden decir anemia, plaquetopenia y leucocitosis. Pero esto leucocitosis es porque hay un montón de blastos, que el hemograma automatizado lo reconoce como si fuera leucocitos. Por eso te dice leucocitosis, ¿ya? Ahora, por esto va a venir con clínica de síndrome anémico, o sea, palidez, taquicardia, fatiga, cansancio. Doctor, ¿y me lo dicen? Claro, mira, ahí está la fatiga, ¿ok? Ahí está la palidez y ahí está la taquicardia. Por la plaquetopenia va a venir con petequias, equimosis, gingivorragia, epistaxis. ¿Te lo dicen? Claro, ahí está. Epistaxis, petequias, equimosis, gingivorragia, ¿ok? Y por estos blastos, signos de infiltración. Primero que lo va a predisponer a infecciones porque esos leucocitos no funcionan bien. O mejor dicho, los leucocitos normales están bajos y todos son blastos, así que no sirven. Por eso lo predispone a infecciones. Por eso dice acá, episodios de fiebre, por la misma neoplasia o porque se ha infectado, ¿ok? Pero signos de infiltración te van a decir visceromegalia, adenopatías, ¿ok? E incluso infiltra hueso, ¿ok? También glándula parótida también te puede infiltrar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Piel también no te olvides, ¿ok? Encías también, ¿ya? Bueno, signo de infiltración. ¿Y te lo mencionan? Claro, mira, ahí está, adenopatías y visceromegalia. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces no se olviden, así como vas a llegar a un paciente con leucemia aguda, ¿ya? Y miren, ahí está la hemoglobina baja, ahí está la leucocitosis, a predominio de blastos 60% y la plaquetopenia. ¿Se dan cuenta? El LDH elevado es un buen marcador para decirte, pues, eso te apoya nada más, ¿ya? Te apoya. Bueno, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Todo parece una leucemia aguda, ¿correcto? Y esta leucemia aguda, ¿cómo hago el diagnóstico, doctor? Ya. Si es un problema de la médula ósea, tengo que estudiar la médula ósea. Un aspirado de médula ósea, el cual se puede hacer en esternón o en cresta ilíaca. ¿Y qué voy a ver ahí? Más del 20% de las células son blastos. Eso te van a decir. Con eso ya está el diagnóstico, ¿ok? Ahora, estos blastos pueden ser de estirpe linfoide o mieloide. Para eso tú usas los marcadores. Principalmente estos de acá. El TDT, que va a estar en lo de estirpe linfoide, y los bastones de Auer, que va a estar en lo de estirpe mieloide. Principalmente esos, ¿ok? Muy bien. Por lo tanto, si yo quiero llegar al diagnóstico, doctor, ok, tengo que pedir un estudio de médula ósea, donde voy a ver esos blastos aumentados, ¿ya? Hemocultivo no, porque no se trata de una infección. Lámina periférica sí lo voy a pedir, ¿ok? Pero para llegar al diagnóstico se hace aspirado de médula ósea, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el tratamiento, lo primero es manejo de sostén, es decir,
Si tiene anemia en rango de transfusión, transfúndelo. Si tiene plaquetopenia con sangrado, transfúndelo. ¿Ok? Entonces, y si tiene infección, hay que manejar la infección. O sea, manejo esto, esto y esto. Ese es el manejo de sostén. Lo otro ya es el manejo específico. Ahí le doy, doctores, en primer lugar, la fase de inducción, que es con quimioterapia. La fase de consolidación, que también es con quimioterapia. Y la tercera fase, que es la de mantenimiento, que también es con quimioterapia. ¿Ok? Si nada de esto sirve, entonces paso a trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, así tenemos que abordar este tipo de preguntas de leucemia aguda. Muy bien. Veamos esta pregunta. Niño de 9 años, extraído a consulta, antecedentes de ascendencia afroamericana y un hermano con enfermedad hematológica. Madre lo trae por dolor intenso en extremidades. Esto empezó luego de un cuadro febril por una infección respiratoria, dice. Al examen tiene cardíaca 120, está un poquito elevado, respiratoria también un poco elevado y está con fiebre. Tiene palidez, tiene ictericia, tiene úlceras, tiene visceromegalia, dolor a la palpación de extremidades, la hemoglobina definitivamente está bajo, al igual que, o mejor dicho, está bajo, y los rétix están elevados, al igual que la bilirrubina indirecta y la LDH. Y se ve hematíes en media luna. Ya está, doctores. ¿Cuál es el diagnóstico? Definitivamente el diagnóstico es una drepanocitosis. Pero ¿cómo abordar este tipo de pregunta, doctores? En primer lugar, la drepanocitosis, doctores, viene a ser un tipo de anemia hemolítica congénita, del tipo de las intracorpusculares. ¿Ok? Y esto es un tipo de hemoglobinopatía, además, cualitativa. ¿Ok? En el cual, doctores, el problema es que se forma una beta-globina errónea. ¿Ok? ¿Y por qué se forma una beta-globina errónea, doctor? Ah, ok. Porque en la cadena de la beta-globina hay un cambio de ácido glutámico por valina. ¿Correcto? Es un cambio de ácido glutámico por valina. Y eso lo que hace es que se forme una beta-globina errónea. Y luego, por ende, cuando se junte con dos beta-globinas erróneas, con dos alfa-globinas normales, formará una hemoglobina A1 errónea, llamada hemoglobina S. ¿Correcto? Recuerda que su herencia es principalmente autosómica recesiva. ¿Ya? Muy bien. ¿La edad es importante para este tipo? Claro que sí. Tiene que ser niño. ¿Ok? Estos se suelen presentar en niños. ¿Ya? Es más, doctores, yo te sugiero pensar en la edad de la siguiente manera. Cuando a ti te hablen de dolor, en un caso clínico de hematología, ¿ya? Cuando te digan dolor, pregúntate la edad. Si es niño o si es adulto, ¿ya? Si es niño, a ver, vamos a ponerlo mejor de esta manera. Pensarás así, ¿ah? Mira, si es niño, adolescente o joven, o si es adulto, anciano. Si es niño, adolescente, joven, pienso en leucemia aguda o en anemia hemolítica. Si es adolescente, discúlpame, adulto o anciano, piensa en mieloma múltiple o en leucemia, probablemente crónica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, doctor, ¿qué tengo que buscar luego en este tipo de anemia? Ok, por ejemplo, utilizando esto, el dolor, vas a pensar que es una anemia hemolítica o es una leucemia aguda. O sea, ya me encasillo en esto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para llegar a la drepanocitosis, ¿qué tengo que buscar, doctores? Esta es una anemia hemolítica. Busca la tríada. ¿Cuál es la tríada clásica? Anemia, ictericia y esplenomegalia. Esa tríada tienes que buscar. ¿Correcto? Muy bien. A eso le vas a asociar la clínica aguda que suelen ponerte, con su desencadenante. ¿Ok? Desencadenante. Veamos entonces. ¿Tiene anemia? Sí, doctor. Ahí está, 7.8. Tiene ictericia, ahí está la ictericia. Y tiene visceromegalia. Tiene la tríada, doctores. ¿Ok? Y el desencadenante para llegar a la clínica aguda que suelen ponerte es que sea, pues, doctores, un cuadro febril. No solamente puede ser eso, no solamente puede ser una infección, puede ser un estrés también. ¿Correcto? Un estresante. Por ejemplo, ir a una zona de altura, zona de hipoxia. ¿Ya? Entonces, búscale ese antecedente desencadenante. ¿Ya?
Y luego viene con clínica aguda, oclusiones vasculares, lo cual se presenta con dolor óseo en articulaciones, en abdomen por infarto del vaso, recuérdate que es infarto de vaso, se autoesplenectomiza el paciente, puede ser infecciones por salmonella, puede desencadenar una anemia hemolítica, puede desencadenar un síndrome torácico agudo, ¿ya? El cual viene el paciente con dificultad respiratoria, o crisis aplásica cuando se sobreinfecta con una parvovirus B19, o una crisis megaloblástica cuando hay deficiencia de folato o ácido fólico, o sea, B9. ¿Ok? Esas son presentaciones que pueden ponerte. En este caso te están mencionando de una crisis vasoclusiva, o sea, principalmente dolor. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, un antecedente importante, como tiene una herencia principalmente autosómica recesiva, entonces vas a ver familiares. Te van a mencionar familiares, doctores, que tienen la misma patología. Y acá te lo mencionan, ¿no? Hermano con enfermedad hematológica. Además, el antecedente que sea afroamericano, ya que es más frecuente en ellos. Y acá te lo mencionan. Te pueden decir así de ascendencia afroamericana, o te pueden decir también doctores que tiene, pues, o que procede de Chincha, por ejemplo. ¿Correcto? Muy bien. Recuerden que este es el tipo de hemoglobinopatía más frecuente a nivel mundial, ¿eh? Por si acaso, ¿ya? Y recuerda, datito, que protege contra malaria. Ya, los datitos ahí que te pueden servir. Bueno, dentro de las pruebas, doctor, ¿qué me van a decir? Bueno, te van a decir la anemia, que suele ser normocítica normocrónica, con su RDW elevado, y esto, drepanocitos, o sea, células en forma de media, o hematíes en forma de media luna, o semilunar, o en os, como estás viendo acá en la lámina periférica. ¿Ok? Acá hay una, mira, muy representativa, esta de acá. Otra, esta de acá también. ¿Ok? Muy bien, y eso es lo que te dicen acá, mira. Frotis con hematíes en media luna. Ahí está. ¿Ok? Ahora, los retics van a estar elevados porque es hemólisis, obviamente. Pero otras pruebas un poco más específicas serían estas de acá. Mira, puede haber diagnocitos, cuerpo de Holly Jolly, pero esto sería primordial. La prueba de falsiformación, es decir, que agarra la muestra de sangre del paciente, lo extresas y formas semilunas o medialunas. Y el otro, la electroforesis de hemoglobina, para decirte qué tipo de hemoglobina hay. Te van a decir que hay presencia de hemoglobina S. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, todo pinta para que sea una drepanocitosis. ¿Ya? Anemia ferropénica no puede ser porque esta no tiene, pues, ictericia, no tiene esplenomegalia. Y efectos hereditaria, nada que ver, pues, con esto de acá. ¿Es un tipo de anemia hemolítica congénita? Sí, pero faltaría otras cosas. En vez de media luna, te hubieran dicho esferocitos. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta te dice mujer de 45 años, refiere cansancio intenso, palpitaciones, disnea, ha notado ictericia, orina oscura, ¿ok? Tiene palidez, ictericia, esplenomegalia, la hemoglobina está baja, retics elevados, bilirrubina a predominio indirecto elevado, aptoglobina baja, LDH elevado y test de Coombs positivo. Te dice, ¿cuál es el tratamiento de primera línea, doctores? Ok. Esta es una pregunta de anemia hemolítica autoinmune, ¿ya? Muy bien. Las anemias hemolíticas autoinmunes, doctores, tienes que recordarte que hay varios tipos. Pero el tipo más frecuente, ¿cuál es? Es la de anticuerpos calientes, que principalmente es mediado por IgG. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿la edad y sexo es importante? Sí, te puede ayudar. Esto se suele presentar, doctores, en mujeres principalmente, alrededor de los 40, 50 años, ¿ok? Que es justo lo que te ha mencionado acá, ¿ya? Muy bien, ahora, en este tipo de preguntas tienes que identificar la tríada clásica. ¿De qué? De hemólisis. Es decir, anemia, ahí está, con su signo de palidez, ¿ok? Palpitaciones, cansancio, disnea, que es su clínica de anemia. Y también, doctores, que te mencionen la visceromegalia, ¿correcto? En algunos casos te lo pueden mencionar. Y otro, la ictericia. Entonces busca eso, la anemia, la ictericia y la esplenomegalia. Con eso tú ya puedes pensar en una anemia hemolítica, ¿ya? Ya, doctor, pero eso no me ayuda mucho. Correcto. Para que tú pienses, ¿ok?, en anemia hemolítica autoinmune, tienes que pedir la prueba de Coombs.
Si la prueba de Kunz sale positiva, listo, es una anemia hemolítica autoinmune. Si no, es no autoinmune y ahí encontramos las otras. Esta es una manera de clasificar, doctores, a las anemias, ¿ok? Si es a las anemias hemolíticas, ¿no? Si es autoinmune o si no es autoinmune, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, ese dato es importante y acá te lo dicen. Test de Kunz positivo. Con eso yo ya pienso que es una anemia hemolítica autoinmune. La hemoglobina me apoya, la ictericia me apoya, ¿correcto? Al igual que otros marcadores, como por ejemplo el LDH elevado, marcador de hemólisis, aptoglobina disminuida, bilirrubinas indirectas o totales elevadas a predominio indirecto y los retix elevado. Estos marcadores te van a ayudar, ¿correcto? Muy bien, no se olviden. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento? De primera línea, doctores, corticoide, ¿ok? Y de segunda línea, por ejemplo, podemos utilizar esplenectomía, ¿ok? Rituximab también, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra los CD20, o sea, contra los productores de anticuerpos, ¿ya? Que serían los linfocitos tipo B maduros, ¿ya? O plasmocitos también le dicen. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento de primera línea entonces? Corticoides. Rituximab le podría dar y esplenectomía también, pero si fuera de segunda línea, ¿ya? Ahora, doctor, un datito, miren, un datito más. Para mí caliente es una C grande. ¿Qué significa eso, doctor? Ok, de anticuerpos calientes en primer lugar, ok. Es de tipo extravascular, la hemólisis, ok. La hemólisis de tipo extravascular, ¿ya? Se media por IG, G, principalmente, ¿ok? Y también recuerda que el tratamiento es primera línea corticoide. Responde muy bien, a diferencia de los anticuerpos fríos, que no suelen responder a las corticoides en primer lugar, ¿ya? Muy bien, por lo tanto, es una manera también de acordarte, ¿ya? La clave sería corticoides, letra B. Así tienes que abordar este tipo de preguntas. En esta pregunta, doctores, paciente de 28 años que acude por presentar una masa cervical no dolorosa, fiebre, sudoración nocturna y baja de peso. Al examen físico presenta una adenopatía cervical, no hay visceromegalia, hemoglobina de 10.5 un poco baja, LDH elevado, BCG elevado, dato importante, y le hacen una biopsia y tiene la célula de Rett Stenberg. Ya está, doctores. Definitivamente es un linfoma linfoma de Hodgkin. Recuerda que los linfomas, ¿ya? ¿Qué vienen a hacer? Una neoplasia hematológica que nace en un lugar diferente de la médula ósea. Y este puede ser dos tipos. Linfoma de Hodgkin, que es el caso clínico, y el linfoma no Hodgkin. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿cómo abordar este tipo de preguntas? Ok. Primero, la edad es importante. Recuerda que este se suele presentar entre la segunda, tercera década de la vida y luego en la quinta década de la vida. ¿Ok? Esos son los dos picos de presentación de un linfoma de Hodgkin. Así que ese dato es importante. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, la presentación clínica, doctores. Definitivamente la presentación clínica también te va a ayudar bastante. ¿Ya? Veamos. Acá tienes que pensar dos cositas que te suelen decir. ¿Cuál, doctor? Los síntomas tipo B. Los síntomas tipo B, ¿ya? ¿Eso cómo se presenta? Fiebre, sudoración y baja de peso. Ahí está. Otro, doctores, es que la presencia de adenopatía, principalmente, en primer lugar, cervical y en segundo lugar, mediastino. ¿Correcto? Muy bien. Otro signo que te puede ayudar es el signo de Hoster. Doctor, ¿qué es el signo de Hoster? Es el dolor en el ganglio al consumo de alcohol. ¿Ya? Muy bien. No te lo menciono en el caso clínico, pero te lo pueden mencionar en otro. Entonces veamos. ¿Te dicen eso? ¿Los síntomas tipo B? Sí, doctor. Y la adenopatía cervical. Ya está. Este es un linfoma de Hodgkin. ¿Ok? Muy bien. ¿Puede tener anemia? Sí, puede tener anemia. Suele ser una anemia, doctores, leve. LDH elevado también, es algo inespecífico.
El BCG, doctores, es muy típico que el BCG esté elevado en pacientes que tienen linfoma de Hodgkin, ¿correcto? Así que ese dato te lo suelen poner acá. Recuerda que te estoy presentando el caso típico, ¿ok? O con la información que suele venir en los casos clínicos. Muy bien, doctor, pero si tengo dudas entre si es Hodgkin y no Hodgkin, ¿cómo puedo saber una diferencia así importante? Acá está, mira esta tablita, doctores, ¿ok? Diferencias entre Hodgkin y no Hodgkin. Primero que nada, en Hodgkin, doctores, suele comenzar a nivel cervical y solamente un grupo de adenopatías, ¿ok? A nivel axial, principalmente cervical, mediastino o paraórtico. En no Hodgkin es más frecuente la afectación de múltiples adenopatías periféricas, ¿correcto? O sea, por ejemplo, axilar, por ejemplo, inguinal y así, ¿ok? Otra diferencia, doctores, es la diseminación. No suele haber una diseminación, doctores, a distancia. O sea, si comienza en el cuello, se va moviendo por ahí, por contigüidad. En cambio, cuando es no Hodgkin, es así, va a diseminación. ¿Ok? Otra diferencia, la adenopatía mesentérica y el anillo de Waldeyer rara vez está presentado. En cambio, esto es más probable, la afectación de ganglios mesentéricos y el anillo Waldeyer en no Hodgkin. Y por último, doctores, es rara la afectación extraganglionar en Hodgkin. Y en la no Hodgkin es así, su afectación extraganglionar es más frecuente. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí te dejo una diferencia para que pienses en Hodgkin y no Hodgkin. Muy bien. Otro para el diagnóstico es la biopsia ganglionar. Si te preguntan, para hacer el diagnóstico, ¿qué hago? Biopsia ganglionar, en la cual voy a ver la famosa célula de Rett-Steinberg. ¿Ok? Muy bien. Te pueden decir, doctor, que hay una variante de la célula de Rett-Steinberg. ¿Ya? ¿Cuál es, doctor? A ver, primero que nada, el linfoma de Hodgkin se divide en dos tipos. El clásico y el otro que vamos a llamar no clásico, ¿ya? Muy bien, dentro del clásico hay como 4 tipos. El más frecuente es la esclerosis nodular. Y ese, si bien puede tener Rett-Steinberg, hay un Rett-Steinberg ahí, célula de Rett-Steinberg, variantes, que es la llamada células lacunares. No olvidarse. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá te pueden decir célula de Rett-Steinberg o, si es la más frecuente, esclerosis nodular, te pueden mencionar, pues, doctores, las famosas células, ¿ok? Que es una variante, las células lacunares. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Y eso es justo lo que te mencionan acá. Ahí está. Célula de Rett-Steinberg. Y está el diagnóstico. Es un linfoma de Hodgkin. Letra C. No Hodgkin no puede ser. Ya te mencioné las diferencias. Y anemia megaloblástica no tiene nada que ver acá. ¿Correcto? Entonces estamos frente a un linfoma de Hodgkin. Y esos son los datos que tengo que encontrar en el caso clínico y así abordarlo. ¿Ok? Muy bien.